Vamos con electroestática. Dos objetos llevan cargas iniciales de Q1 y Q2 respectivamente, donde la carga 2 es mayor que la carga 1. Están ubicados a 0.2 metros de distancia y se comportan como cargas puntuales. Se atraen con una fuerza cuya magnitud es de 1.2 newton. Estos objetos se ponen en contacto de modo que la carga total se comparte equitativamente y luego se devuelve a sus posiciones iniciales. Ahora se encuentra que los objetos se repelan con una fuerza cuya magnitud es igual a 1.2, dice a la fuerza atractiva inicial, que es 1.2. ¿Cuáles son las magnitudes de las cargas iniciales en los objetos? Bueno, muchachos, entonces la primera situación es esta: hay una fuerza que se atraen y esa fuerza no es más que la multiplicación de estas dos cargas por la constante entre la distancia al cuadrado. ¿Listo? Dice que los objetos se ponen en contacto. Entonces, al ponerse en contacto hay una carga final que es la suma de ellas entre dos. Entonces, esta sería la carga final, que es la que ocurre en el segundo momento, donde ahora se repelan. Y esta fuerza ahora, ¿sí? Recuerden que esta carga tiene este valor y esta también tiene este valor. Entonces, la nueva fuerza, que es F, porque es la misma, porque es 1.2, entonces la voy a expresar como F minúscula, sería la multiplicación de estas dos cargas por la constante entre la distancia al cuadrado. ¿Cómo me queda eso? Entonces, como esta carga es igual a esta, es decir, es elevar esta al cuadrado, ¿no? Elevar esto al cuadrado. Entonces, al elevar esto al cuadrado, entonces nos queda la constante por esta al cuadrado, que sería Q1 más Q2 al cuadrado, y este 2 elevado a este 2, ¿cierto? Daría 4 acompañado de la distancia. Entonces nos va a quedar así. Entonces, esta fuerza, la inicial positiva, esta negativa, porque es contraria, ¿cierto? Vamos a desarrollarlo para poder determinar entonces las dos cargas. Aquí cancelamos las constantes, cancelamos R2, ¿cierto? Y nos queda entonces que la carga 1 por la carga 2 va a ser igual a la sumatoria de las dos cargas al cuadrado entre 4. Este signo menos con el 4 lo voy a pasar para allá, con un signo multiplicativamente, ¿cierto? Es decir, me quedaría menos 4 Q1, Q2 va a ser igual a esta expresión que está al cuadrado. Voy a desarrollar este binomio al cuadrado, recuérdenlo, álgebra de noveno o de octavo. El primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, y eso va a ser igual a esta expresión. ¿Listo? Ahora, esto que está acá lo puedo pasar a este lado a sumarlo con el término del medio. ¿Por qué? Porque aquí es Q1, Q2 y esto también es Q1, Q2. Como está signo menos, pasa signo más y se va a sumar con este 2. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: Q1 al cuadrado más 6Q1, Q2 más Q2 al cuadrado, y eso es igual a 0. Aquí que tenemos, muchachos, una ecuación cuadrática. Recuerden nuevamente que una ecuación cuadrática es así: x al cuadrado más bx más c. La variable aquí es la x, y para nosotros la variable aquí sería q1 de los, recuerden, q1, q1. Por lo tanto, al tener esta ecuación cuadrática, vamos a aplicar el concepto de ecuación general para poder desarrollarlo. Pero antes, recuerden que a vale 1, que sería este el que acompaña q1 al cuadrado. B sería 6q2 y C sería Q2 al cuadrado, porque recuerden que la ecuación cuadrática está en función de Q1, no de Q2. ¿Por qué? Porque Q1 es el que está al cuadrado, como está aquí X cuadrado. Listo. Ahora aplicamos la ecuación general. Recuerden que para esta, ustedes ya saben eso, que X es igual, recuérdenla, noveno menos B más o menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC, ¿sí? Sobre 2A. Recuerden eso. Entonces, menos B, entonces aquí sería menos 6Q2, más o menos raíz de B cuadrado, que sería 36Q2 al cuadrado, menos 4, que multiplica a A, que es 1, que multiplica a C, que es Q2 al cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre 2 que multiplica A, pero como A vale 1, sería 2. Al desarrollar esto, muchachos, fíjense, nos queda menos 6Q2 más o menos. Este es 36 y aquí nos da 4. Y 36 menos 4 nos da ¿cuánto? 32. Vamos a simplificar ahora. Este 32, jóvenes, lo puedo expresar como radicación. Va a ser como 2 raíz de 8. ¿Sí?
¿Por qué? Porque recuerden que 32 se puede expresar como raíz de 4 por 8, ¿no? Por lo tanto, fíjense, el 4 tiene raíz que es 2 y el 8 queda dentro del radical. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces ya tendremos el Q2 saldría al cuadrado. Como está el cuadrado sale del radical, nos quedaría entonces 2 raíz de 8 sobre por Q2. ¿Listo? Entonces con este 2, fíjense, mitad sería menos 3, más o menos. Entonces aquí tenemos este 2, se cancela también con este 2 y me queda que raíz de 8. Y aquí tengo Q2 y aquí tengo Q2, entonces ese factor común, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos entonces la carga 1 en función de la carga 2. ¿Para qué la necesitamos? Para reemplazarla aquí. Entonces nos quedaría que la fuerza es igual a la carga, a la constante, perdón, por la carga 1, que sería este valor, en función de Q2. Pero entonces Q2 se multiplica con este Q2 y me va a dar Q2 al cuadrado, ¿no? Entonces nos quedaría así. La constante, que multiplica menos 3 más o menos raíz de 8 por Q2 que nos da Q2 al cuadrado entre R cuadrado. Pero como están pidiendo es Q, ¿cierto? Entonces voy a despejar a Q. Entonces R2 pasa a multiplicar la fuerza, la constante y esta expresión pasan a dividir y finalmente le sacamos raíz cuadrada porque Q2 está al cuadrado. Entonces nos quedaría así. Entonces aquí un detalle importante. Fíjense, no nos vamos a enredar aquí porque aquí sería menos 3 más o menos. O sea, ¿cuál signo aplico? Pues obviamente vamos a aplicar como Q2. Aquí tenemos un detalle importante, que Q2 debe ser mayor que Q1. Esto lo que nos permite en el análisis es que vamos a tomar con el signo más. Si lo tomamos con el signo más, ¿qué es lo que estamos haciendo? Se reduce el denominador. Y al reducir el denominador, vamos a obtener un valor mayor de la carga. Porque entre este sea menor, esto va a ser mayor. Entre esto sea mayor, esto nos va a dar menor. Porque vamos a dividir entre un mayor número. Si se reduce, entonces Q2, por lo tanto, lo hacemos con el signo más. Entonces, al hacerlo con el signo más, entonces, ¿qué vamos a hacer? La fuerza, que es 1.2, que multiplica a 0.2 al cuadrado, dividido entre la constante, que ustedes saben que es 8,99 por 10 a la 9, que multiplica a menos 3 más raíz de 8. Y a eso le sacan raíz y esa carga 2 le va a dar ¿cuánto? 5.58 por 10 a la menos 6 column. Ahora, con esta carga 2 la reemplazamos aquí, también con el signo más, muchachos. Es decir, menos, abro en paréntesis, menos 3 más raíz de 8, que multiplica a esta expresión, y la carga 1 le va a dar 9.57 por 10 a la menos 7 column. Y por lo tanto, esta carga Q2 es mayor que esta carga Q1. Ahora, si ustedes lo quieren hacer con el signo menos, pues lo pueden hacer y van a verificar que no les va a dar que la carga 2 es mayor que la carga 1. Entonces, para que lo tengan en cuenta por el análisis de este signo. Listo. Ahí terminamos entonces el problema, muchachos, y nos vemos en otro problema más adelante.